Como cada año, el Rally El Corte Inglés, esta vez en su 21ª edición, se presenta como un gran espectáculo automovilístico. Después de una semana de continuas presentaciones, el jueves día 6 de marzo comenzaba la cuenta atrás con las verificaciones en el edificio Miller. El rally se ponía en marcha a las 8 de la mañana desde el Parque de Santa Catalina. La afición madrugó y no faltó a la cita para animar a sus pilotos. Nadie quería dar un favorito y de este modo la 21ª edición del Rally El Corte Inglés estaba más abierta que nunca. Comenzaba la lucha. La prueba comenzaba en la durísima especial de Tel de la Plata, que con sus 30 kilómetros marcaría esta primera etapa. Bruno Thierry ganaba el tramo sacándole 2 segundos a puras, pero el piloto belga se tuvo que conformar con los segundos puestos en las restantes especiales, y aunque disponía de un verdadero pata negra, el cántabro se le escapaba. El binomio Citroën ZX Kitcar Jesús Puras resultaba imbatible, dejando a todos boquiabiertos con sus prestaciones, realizando una conducción milimétrica sin concesiones al espectáculo y sin ningún tipo de problemas. Se hacía con la cabeza del rally desde el segundo tramo, bajando récord tras récord por los tramos que pasaba. El único, además de Thierry, en seguir la estela del líder fue el joven piloto oficial de Peugeot, Jaime Azcona, que se estrenaba con el 306 Maxi y aún así, y después de 3 tramos, ya estaba a 22 segundos de la cabeza. José Mari Ponce y Gaspar León eran el primer equipo canario clasificado, encontrándose en la 4ª posición de la general. El piloto gran canario volvía a reencontrarse con su Toyota Celica GT Ford y de momento le sacaba todo el partido posible a una montura talismán para José Mari. Asombrando a propios y extraños, Juha Kankkunen luchaba de tú a tú con José Mari Ponce por la 4ª plaza. El finés estaba realizando unos espléndidos tramos en un terreno que nunca había sido de su agrado y demostraba que un 4 veces campeón del mundo va rápido en cualquier sitio. De momento, la mala suerte parece no abandonar a Luis Monzón y tras sufrir innumerables problemas, se salía metros antes de la meta de Maspalomas debido a que una pérdida de aceite caía en una de sus ruedas. El tinerfeño Goyo Picard empezaba mal el rally. Penalizaba en el primer tramo por problemas en su asistencia y luego sufría una pérdida de gasolina que se filtraba en el habitáculo, encontrándose en la 13ª posición. Todavía con algunos problemas de adaptación, Manuel Mesa hacía su primera carrera con el Citroën ZX 16 válvulas de Grupo A, teniendo además problemas con el tren trasero que le impedían mejorar sus tiempos. En su primera carrera completa con el Peugeot 306 Maxi, Lorenzo Raya se encontraba sexto entre los canarios, demostrando que es un coche puntero para el campeonato canario. Sin ninguna oposición, Flavio Alonso comandaba el Grupo N.
Al piloto de Santa Brígida le rodaban las cosas muy bien, sin apenas adversarios que lo inquietaran. Santi Concepción empezaba la temporada con mal pie. Una pequeña salida de carretera en la segunda especial le hacía penalizar en exceso, dejándolo fuera de la carrera en los primeros compases. Con un problema que le impedía apretar el pedal del acelerador a fondo, José Luis Rodríguez no podía luchar por la cabeza del Grupo N, hecho que le hacía cometer un error en el salto del karting, que lo dejaba fuera de carrera. Cuando ya le estaba cogiendo el gusto y las maneras al Subaru Impreza, Toñi Ponce debía abandonar al ceder el turbo y encharcar las bujías de aceite, dejando mudo al motor en la segunda pasada por Agüimes. Al final, Flavio Alonso se hacía con la victoria del Grupo N, sin apenas oposición, aunque la carrera fue dura, ya que tuvo que mantener la concentración para no bajar el ritmo y cometer un error. El campeón holandés, Bert de Jong, se situaba entre los 10 primeros y aunque con el clásico desconocimiento de las especiales, se desenvolvía bien en el asfalto canario. Segundo entre los canarios, Goyo Picard sí podía correr en la segunda etapa, escalando hasta la octava posición tras los problemas de Trevisan y Bert de Jong, consiguiendo un resultado muy bueno para el campeonato canario. Ya pensando en la próxima carrera, el piloto oficial de Ford España, Daniel Alonso, se limitaba a pasar por los tramos sin complicaciones. Mucho deberá evolucionar en esto para luchar por los primeros puestos en el Campeonato de España. La espectacularidad de su conducción hizo que Olopsic no pasara de la sexta posición, aunque la afición le agradeció en cada curva su entrega y buen hacer. Cada vez más rápido con el Renault Maxi Megane, Miguel Martínez Conde aprovechaba para ir probando nuevas soluciones en su vehículo de cara a próximas citas. En los primeros tramos de la segunda etapa, José María Ponce se veía relegado a la cuarta plaza, por detrás de Cancunen, pero nunca dejó de luchar por esa plaza que se le escapaba irremediablemente, aunque lograba los dos últimos scratch del rally y ser primero entre los canarios. Juha Cancunen no se quería ir de Gran Canaria sin por lo menos subirse al último escalón del podio y no dejó de luchar hasta que lo consiguió.
También hay que decir que José María le echó una mano al deportivamente prestarle neumáticos al finlandés cuando éste se quedaba sin ellos. Ya de manera definitiva, Bruno Tiri bajaba el ritmo consciente de que luchar por la cabeza del rally era una labor casi imposible, conformándose con la segunda posición. Para que no hubiera ninguna duda de quién mandaba el rally, Jesús Puras se hacía con los scratch de las 6 primeras especiales, distanciando a Tiri en casi un minuto y sentenciando su primera victoria del año de forma clara y contundente. Para la segunda cita de la Ronda Canaria, el equipo oficial Citroën solo realizaba unas pequeñas modificaciones en su efectivo ZX Kit Car. Con esto, Jesús Puras empezó su cabalgada en solitario marcando, como parece que ya es costumbre, uno tras otro los scratch de esta primera etapa en el sur de Tenerife. Podríamos incluso decir que el piloto cántabro ni se despeinó en ningún momento, dejando patente que por ahora son imbatibles. En los primeros 5 tramos del día, Jaime Azcona fue el único, nuevamente, que se pudo acercar al líder con su efectivo Peugeot 306 Maxi, pero nuevamente su gozo en un pozo, y cuando estaba a 7 segundos de la cabeza, un despiste lo sacaba de la carretera, sumando un nuevo fiasco. Miguel Martínez Conde volvía a tener en su contra el no haber participado nunca en la prueba de Tenerife, pero ya más adaptado al Renault Maxi Megane, realizaba unos tiempos muy buenos en algunos tramos. José María Ponce se traía el Toyota Celica GT Ford que tan buen resultado le había dado en Gran Canaria y además era una primicia en Tenerife. Desde el principio de la etapa, continuos problemas con el tren delantero hacían que las cosas no salieran como él deseaba. En un esfuerzo increíble, el equipo de Luis Monzón ponía en orden de marcha el Ford Escort tras la salida de carretera del Corte Inglés. Pero problemas con un palier y con el intercooler no le dejaban tranquilo en la lucha por la segunda posición con José María. Al igual que le sucediera en Gran Canaria, Goyo Picard empezaba con problemas en su nuevo Ford Escort Extiri, rompiendo un palier en el segundo tramo, para luego soltársele una manguera del turbo, despidiéndose de los puestos de cabeza a las primeras de cambio. Sin prácticamente cambios en su montura, Daniel Alonso nada podía hacer con un coche muy pesado y con poca evolución para las competiciones de asfalto. El equipo Ford España ya tiene algunas evoluciones, sobre todo de suspensiones, para el Ford Escort RS 2000 Kit Car. Para haber corrido el año anterior en la Copa Fiat 500, el joven italiano Gianluigi Galli lo estaba haciendo muy bien con una montura competitiva como es el Ford Escort Cosworth de Grupo A, encontrándose en la 7ª posición tras un pinchazo. Antonio Ponce, cuando estaba realizando unos tiempos no muy importantes, sufría un llantazo que le hacía penalizar, y esto parece que le hizo reaccionar y comenzaba a marcar unos tiempos muy interesantes que lo situaban en la 6ª posición. Ya en su terreno y con el Citroën puesto a su gusto, Manuel Mesa estaba muy contento del comportamiento del coche, con el que bajaba sus tiempos en cada pasada por los tramos.
El talón de Aquiles de los Forest Cosworth de Grupo N es la caja de cambios, y esto fue lo que dejó fuera de carrera a Flavio Alonso, cuando ya se dirigía a una nueva victoria dentro de su grupo. En el comienzo de la temporada, el bravo piloto Santi Concepción no está teniendo la suerte de cara, y ahora un buje que se aflojaba le hacía perder una rueda, dejando en la cuneta todas sus ilusiones de un buen resultado en este rally. Con la mente puesta en las próximas citas en la península, el piloto oficial de Ford, el asturiano Daniel Alonso, solo se dedicaba a seguir la estela de los de Matt Kit Kat sin arriesgar demasiado. En un error de su copiloto, Miguel Martínez Conde penalizaba 3 minutos 30 segundos, lo que le hacía pasar de la tercera plaza a la quinta. Al final del rally, Renault España intentó reclamar la penalización, pero inteligentemente desistieron al no peligrar su posición en el Campeonato de España. Goyo Picard se beneficiaba de la penalización de Martínez Conde y ascendía a la cuarta posición de la general. Dejando a más de uno asombrado, Toñi Ponce se despedía del Subaru Impreza con unos sensacionales registros en el tramo de Mocán-La Martela, en donde instauraba un nuevo récord, obteniendo un lugar en el podio tras la penalización de Martínez Conde. José Mari Ponce había podido solucionar en parte los morreos de su Celica y ahora se dedicaba a atacar la segunda posición, de la cual llegó a estar a solo 5 segundos. Concentrado al máximo, Jesús Pura seguía arrasando en los tramos y aunque no tenía rivales que le inquietaran, seguía con un ritmo muy alto probando nuevas soluciones. Incontestable la victoria de Just, que volvió a hacer una carrera en solitario. Con 67 inscritos y un tiempo espléndido, la edición 13ª del Rally Palma Canaria Norte se presentaba muy interesante, ya que estaban todos los equipos que luchaban por llegar alto en el Campeonato Regional de Canarias, y ninguno de ellos pretendía dejar nada al azar. Desde la primera especial del rally, el que marca la pauta es Luis Monzón, que contaba con un nuevo motor en el Ford Escort, estando al finalizar la primera sección en cabeza de la prueba con una ventaja de 14 segundos sobre Picard. Esta vez, con brida de 38 milímetros en el turbo del Escort Xtiri, Goyo Picard se quejaba de problemas de estabilidad y no podía mantener el ritmo impuesto por Monzón, aunque mantenía con tranquilidad la segunda posición. Para Toñi Ponce, la carrera terminaba a mitad del rally en la especial Tabona-La Guancha, en donde rompía la caja de cambios de Mitsubishi Galant, dejando la tercera posición que había conquistado en manos de su hermano. De este modo, José Mari Ponce ascendía una plaza, quedando, eso sí, totalmente descolgado de los puestos de cabeza, al no disponer del motor gordo en su M3.
Otra de las luchas que se mostró interesante era la de los llamados F2, en donde mandaba Lorenzo Raya, que con su Peugeot 306 Maxi está sacando un partido excelente a su montura. En un terreno que conocía, Ricardo Ledesma sufría problemas de bujías en el motor de su Subaru Impreza de Grupo N y quedaba descolgado rápidamente. Estrenando electrónica nueva en el Ford Escort Cosworth, el lanzaroteño Lito Camacho estaba realizando un rally muy bueno, con tiempos a tener en cuenta. Tanto Flavio Alonso como Manuel Mesa se retiraban a las primeras de cambio, el primero por rotura del turbo y el segundo por una salida de carretera. A todo esto, Santi Concepción se encontraba en solitario liderando la clasificación de Grupo N, mostrándose tranquilo y bajando el ritmo para llegar a meta sin problemas ni complicaciones. Otro piloto que tenía problemas era el saltauteño José Luis Rodríguez, que transcurrida la mitad de rally rompía la rótula de la dirección en un tramo de enlace, penalizando posteriormente al reparar la avería, aunque en un sprint final lograba la segunda posición de Grupo N. En su segunda prueba con el Ibiza, Angelino Jiménez cada vez va mejor con su nueva montura. La Copa Clio Renault Canarias tenía su segunda cita en este rally, en el cual Roberto González se impuso con total autoridad, dejando tras él al aronero José Torres y al gran canario Pepe Herrera, pilotos estos que deberán luchar por el título a final del año. Manteniendo su regularidad, el palmero Adelto Concepción terminaba octavo de la general. A su vez, Tomás González vencía en el trofeo Toyota Starlet 97 y Raúl Santana hacía lo propio en el desafío Peugeot ESO Canarias. En un rally con falta de rivales, el palmero Santi Concepción lograba su primera victoria de Grupo N, tras los fiascos del Corte Inglés y ADG, en donde no pudo terminar. Algo parecido le toca a Lorenzo Raya, ya que a las primeras de cambio se quedaba sin rivales y terminaba el rally en la cuarta posición sin nadie que le inquietara por detrás. La tercera plaza era para José Mari Ponce, a casi 2 minutos de la cabeza, que arrastraba problemas de freno y de falta de potencia en el BMW. En las últimas especiales, Goyo Picard intentaba el todo por el todo, pero finalmente se tenía que conformar con la segunda plaza a 5 segundos de Luis. Salvando una rotura de paliers en la penúltima especial, en la que perdía muchos segundos, Luis Monzón mantuvo la primera posición, consiguiendo de ese modo su primera victoria de la temporada. El 22º Rally Ford Ciudad de Telde estrenaba puntuabilidad para el regional con 47 equipos inscritos, de los que se destacaba desde el inicio Luis Monzón, que con la moral muy alta tras su victoria en Tenerife comenzaba muy fuerte, luchando al segundo con el tinerfeño Goyo Picard, aunque con problemas de temperatura que afectaban a la potencia del motor comenzaban a aflorar en el Ford Escort del satauteño. Con su montura algo más junto, Goyo Picard quería demostrar que habría que contar con él, y al término de la primera sección se encontraba empatado a tiempos en la cabeza del rally. Tras el abandono de Picard, José Mari Ponce se encontraba con la segunda posición, aunque poco le duraba cuando, con problemas de embrague durante varias especiales, definitivamente se rompía a 3 del final, dejándolo fuera de carrera.
De este modo, la segunda posición pasaba a manos del lanzaroteño Lito Camacho, que con su Escort estaba realizando un espléndido rally como nunca se le había visto. Bonita la lucha que mantenía Flavio Alonso por el último escalón del podio con Lorenzo Raya, que en un principio se inclinaba en favor del piloto de la Red Ford de Canarias, teniendo, eso sí, el Grupo N en sus manos. Lorenzo Raya se las tenía que ver por enésima vez con el satauteño Flavio Alonso, que en su lucha particular pugnaba por ascender una posición en la general. Retomando las riendas, un sorprendente Domingo Alonso dominaba sin discusión entre los Honda del trofeo Unelco Panadería Pulido, que aunque con una salida de pista supo recuperarse. Siguiéndolo como su sombra se encontraba Antonio Molina, que nada pudo hacer ante el empuje que en este rally imponía el piloto de San Mateo. Magnífica la actuación de Pepe Herrera, que con su Clio estaba entre los 10 primeros clasificados, ya que salían con neumáticos usados y pasaba por más de un susto. Raúl Santana volvía a no dejar escapar una nueva victoria entre los Peugeot del desafío, consolidándose como líder del certamen, aunque con diferencias mínimas. Estando situado en la 9ª posición, José Ángel Ojeda, a los mandos del Citroën de Genial Auto, debía tomar el camino del abandono al romper un palier en la especial de Casas Blancas. Goyo Picard, de camino a la siguiente especial, rompía el embrague teniendo que abandonar. Flavio Alonso lograba la victoria en Grupo N, que aunque con problemas finales en su caja de cambios, al romper la segunda velocidad, deleitaba a la afición con su lucha por el tercer puesto. Finalmente, Lorenzo Raya aprovechaba los problemas de Flavio, con el que empataba tiempos en 4 especiales, para hacerse con el último hueco en el podio y de paso conseguir el liderato en el regional y en el provincial de Las Palmas. En todo momento, muy cómodo con su montura y sin cometer errores, el piloto conejero Lito Camacho lograba de esta forma su mejor resultado en una prueba del regional de asfalto. Más contento que nunca, Luis Monzón lograba su segunda victoria consecutiva de la temporada, lo que le daba ánimos para afrontar el resto de la temporada con más ganas. Como ya viene siendo habitual, la prueba finalizaba con el show de trompos final en el que Monzón se despachaba a gusto.
de Super Rally de Canarias, no se pierdan los restantes rallies de la temporada 97. ¿Cómo es posible que nuestra competencia nos esté ganando terreno de esta forma? Bueno, no olvidemos que nos enfrentamos a una de las petroleras más importantes del mundo. De hecho, fueron los inventores del aceite lubricante. Es el aceite elegido para lubricar el Concorde e incluso los principales proyectos espaciales. Pero nuestro auténtico problema es este, el nuevo Móvil 1. Lo hemos analizado. Tecnología trisintética, máxima protección para cualquier tipo de motor. Insuperable. Móvil, los lubricantes más avanzados del mundo. Por cierto, ¿qué lubricante le pones a mi coche? Puede estar tranquilo, señor. El mejor, Móvil 1.